Dios, damos gracias por tus muchas misericordias, por tus bondades, Señor. Gracias porque, como cantamos recién, Señor, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es abundante, tu gracia es mayor, Señor. Gracias porque tú renuevas tus misericordias y grande es tu fidelidad. Señor, queremos pedir que tú bendigas este tiempo, que tu palabra, Señor, pueda nutrirnos, afirmar nuestros corazones, alentarnos, Padre Celestial, y a enseñarnos para presentar defensa, Señor, ante estas ideologías, Señor, que quieren que nos postremos delante de ellas. Ayuda, Señor, a no doblar nuestras rodillas ante los gobiernos de turno, a no doblar nuestras rodillas, Señor, ante los baales de este tiempo. Y guárdanos, Señor, de la idolatría de nuestro corazón, guárdanos del pecado. Y ayúdanos, Padre, a defender la fe con reverencia y mansedumbre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de Revolución Sexual, clase número 2, el día de hoy. La semana pasada nosotros hablamos acerca del diseño de Dios, que son las bases que estamos poniendo para luego entrar de lleno ya más a las ideologías modernas hoy. Pero hablamos que cómo el hombre o el diseño de Dios, del varón, refleja de alguna forma la imagen de Dios, porque fuimos creados a imagen de Dios. Por ejemplo, nosotros somos seres pensantes, racionales, no, a diferencia de los animales, que son irracionales, que ellos existen por instinto y hacen las cosas por instinto, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Hay una diferencia entre nosotros y los animales. Nosotros no somos animales. Somos seres pensantes, racionales, seres personales. Somos personas porque Dios es un ser personal. Dios es 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos tener relación entre nosotros porque Dios se relaciona en su relación intratrinitaria y Él también tiene relación con el hombre. Entonces, somos creados a su imagen también porque en nosotros pueden verse ciertos atributos que son perfecciones en Dios, que son perfectos en Él. Podemos amar porque Dios es amor, podemos hacer actos de justicia porque Dios es justo, podemos pensar con sabiduría, ¿cierto? Porque Dios es todo sabio. Entonces, en ese sentido somos creados a imagen de Dios. Entonces vimos que también hay rasgos masculinos en el varón que reflejan la imagen de Dios. Por ejemplo, dijimos el liderazgo, la fortaleza física, que Dios es el Todopoderoso, el proveedor, ¿cierto? El hecho de que el hombre sea el proveedor, el protector, la capacidad también de ser más racional y menos emocional, la capacidad de confrontar la maldad, ¿cierto? Que el hombre tiene el deber en la familia de confrontar la maldad, la capacidad también de ser independiente. Entonces vimos que esos atributos o esas capacidades más bien reflejan el carácter de Dios. Entonces, hoy día vamos a centrarnos un poco más en la mujer, en los atributos que la mujer refleja, que fue creada a imagen de Dios, pero también si nos alcanza el tiempo, a hablar un poco acerca de la masculinidad y la crisis de masculinidad que hoy día vemos lamentablemente en la sociedad. Estas ideologías lo que han hecho, hermanos, es redefinir lo que es la masculinidad. Ellos quieren redefinirla. De hecho, en la Agenda 2030, ¿cierto? Que usted ve de la ONU, ellos hablan en el tema de igualdad de género de una nueva masculinidad. Ellos dicen que la masculinidad en la cual nosotros hemos creído por mucho tiempo es una construcción social, ¿cierto? Y es algo que ha dañado, ha oprimido a la mujer. Por lo tanto, el hombre o el ser humano debe acostumbrarse a una nueva masculinidad. Entonces quieren redefinir lo que es ser masculino y sacar lo que la Escritura señala. Y para ellos todos los hombres o toda la masculinidad ha dañado, ha oprimido a la mujer. Cuando lo que ha dañado a la mujer es el machismo, es el pecado, y que no es en todos los hombres, sino el pecado del corazón, lamentablemente de algunos hombres. Entonces quieren redefinir masculinidad cuando ni siquiera pueden distinguir lo que es un hombre y una mujer. O sea, no podemos dejar que ellos redefinan la masculinidad.
Entonces, usted ve que los niños desde pequeños hoy día en el jardín, y esto hermano pasa en Chile, en nuestros jardines, quieren hacerlos jugar con muñecas, quieren hacerlos jugar a las niñas con juguetes de niño para que ellos elijan con qué deben jugar o qué quieren ser o cuál va a ser su género. Entonces quieren vestir, maquillar, ellos educar a nuestros propios hijos cuando ellos mismos no quieren tener hijos. Y muchos de ellos ni siquiera lo pueden porque hoy día muchos jóvenes se esterilizan a edad muy temprana porque no quieren tener hijos, porque han sido ideologizados. Entonces predican tolerancia, ¿cierto? Predican la inclusión, la diversidad de opinión, pero cuando uno da la opinión a la luz de la Escritura, a la luz de nuestras convicciones, lo que hacen es censurarnos, intimidarnos y perseguirnos hasta querer silenciarnos. Eso pasa incluso en las redes sociales, hermano. Uno pone algo en redes sociales atacando la ideología de género y te censuran. Te bloquean. Militan ellos en nombre del amor, pero odian sus propios cuerpos, desprecian la paternidad, la familia natural, ven la maternidad como algo inconveniente biológicamente, que estropea la realización de la mujer. Eso dicen, ¿cierto? Que la maternidad estropea que la mujer pueda realizarse. Hermano, no hay realización mayor para una mujer que ser madre. Entonces, eso no es progreso. Eso no es progreso, no es progresismo. Eso es simplemente politización de las ideologías que son peligrosas el día de hoy, que mutilan los cuerpos. Eso es lo que están haciendo, mutilar los cuerpos, corromper a los niños. Y en última instancia, van a aprobar leyes, como ya se ha hecho en algunos países terribles, ¿cierto? Como la pederastía, como la pedofilia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Resistirnos a estas cosas. Resistirnos valientemente y condenarlas. Hermanos, no por miedo debemos callar, debemos condenarlas. Cuando en una conversación se comiencen a hablar de estas cosas que hoy día se están normalizando, incluso quizás en círculos que tú conoces. Yo creo que, y lo dije la vez anterior, los que trabajan en la salud, los que trabajan en la educación, ya han tenido muchas conversaciones, ¿cierto?, con sus colegas acerca de estos temas. Han tenido muchas de estas conversaciones y ustedes ven cómo ellos han ido normalizando esta situación. Cuando lo que es perversión. Eso es lo que la Escritura nos señala. ¿Qué dice Génesis 1:27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hermanos, nosotros sabemos que el mundo va de mal en peor, eso es inevitable, ¿cierto? Para los tiempos finales, el mundo va a ir de mal en peor y vamos a ver tiempos difíciles. Pero nuestra tarea como iglesia, a pesar de los tiempos difíciles, no debemos olvidar nuestra tarea como iglesia de ser sal y luz en este mundo en tinieblas. Y la sal era preservadora, ¿cierto?, de la putrefacción en los alimentos. Nosotros somos los que debemos preservar la humanidad, retardar la maldad en este mundo. La iglesia debe ser luz e influir a tal forma en este mundo que posterguemos lo más posible estas leyes. En otros países como República Dominicana, por ejemplo, que es un país un poquito más cristianizado que nosotros, pastores conocidos para nosotros como Miguel Núñez, Sugel Michelén, ellos tuvieron la oportunidad de ir al Congreso, porque tenían gente de influencia en sus iglesias, de ir al Congreso a defender de manera bíblica y biológica estos puntos. Y retrasaron de que se aprobara un libro acerca de la educación sexual integral. Pudieron convencer a diputados de que estaban equivocados. Y gloria a Dios por eso. Debemos nosotros también ser luz. Quizás no tenemos la influencia a nivel del Congreso, pero sí en nuestros medios. Sí en nuestros medios donde nos desenvolvemos. Y no debemos dejar que esto se normalice. Entonces, vamos a ver cómo la mujer también exhibe características, al igual que el hombre, que hallamos en el Señor. Hermanas, ustedes también fueron creadas a imagen de Dios. Por ejemplo, el amor que es más natural a veces en una mujer que en un hombre. No es que el hombre no deba amar ni sea natural en el amor, pero se ve más o se refleja más o se demuestra más en el carácter femenino, en
la mujer. ¿Qué leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8? Bueno, la Biblia nos dice que Dios es amor. Que Dios es amor. El amor de Dios es la perfección más conocida de su carácter. Recuerden que en todos nosotros los atributos de Dios se reflejan de manera imperfecta. En Dios son perfecciones. Él es completamente perfecto. Entonces en nosotros se reflejan, aunque imperfectamente, porque no somos Dios y por el pecado también que mora en nosotros. Entonces este atributo, esta perfección de Dios, nos enseña que Dios es amor y que por amor Él se entregó a su propio Hijo por nosotros. O sea, el Evangelio nace del amor de Dios. Tenemos el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por el amor de Dios entendemos el Evangelio. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos ver su amor por sus discípulos. Dice Juan capítulo 13 que los amó hasta el fin. Y vemos una y otra vez al Señor Jesucristo teniendo misericordia, guardando, orando por sus discípulos. Entonces nosotros como seres humanos hemos sido capacitados también para amar porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero en una mujer el amor aflora aún más naturalmente. Y en eso la mujer también refleja el carácter de Dios. Por ejemplo, una madre aflora desde el momento que conoce que está embarazada. A mí me pasó con mi primer hijo, Matías, que yo no concebía la idea de ser padre hasta que tomé a mi hijo en brazos. O sea, obviamente yo sabía que estaba ahí, le hablaba, pero no lo sentía como mi esposa lo sentía. Hasta que pude tenerlo en mis brazos y decir, wow, tengo un hijo en mis brazos. Pero mi esposa, desde que ella quedó embarazada, ya lo sentía, lo amaba, le hablaba mucho más. Entonces afloró de inmediato ese amor natural. Entonces, el hombre necesita más tiempo, quizás más contacto físico, para poder sentir, ¿cierto?, ese amor. Entonces, en el diseño de Dios, Dios capacitó mejor a la mujer para reflejar ese atributo que nos muestra también el Señor. Entonces, cuando el hombre y la mujer también se unen en matrimonio, muestran ese atributo de Dios. Por eso el matrimonio en sí es un reflejo del Evangelio, del amor de Cristo por su iglesia, del amor de la iglesia por Cristo y el sometimiento de la iglesia por Cristo. Entonces, la mujer en el amor refleja atributos de Dios. También en su ternura. La mujer naturalmente exhibe más ternura que el varón. Entonces, Dios también es un Dios que es tierno. Un Dios que en Él es perfección, esa compasión, esa ternura, ese amor, pero que la mujer refleja esa ternura del carácter de Dios. Por ejemplo, lo vemos en el Señor Jesucristo también en muchas ocasiones en su ministerio, pero especialmente cuando Él dice en un momento, Jerusalén, Jerusalén, ¿recuerdan ese texto en Mateo 23? ¿Cuántas veces, bueno, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntaros? Miren la compasión y la ternura de Cristo, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis. O sea, el Señor habla de ese compasión que tenía por su pueblo y de querer juntarnos a través del mensaje del Evangelio, a través de los profetas que Él envió, pero el pueblo rebelde no quiso. Lo vemos en el Antiguo Testamento también, como Dios una y otra vez les da oportunidades a su pueblo para que se arrepienta, pero no quisieron. Fue un pueblo rebelde. Entonces también, no solamente en el amor, en la ternura, sino también en ser más relacional, en hacer más conexiones, nexos dentro de la familia, la mujer es mejor que el varón. En ese sentido. Y Dios es un ser relacional, como decíamos. Él es un ser personal. La relación intratrinitaria, ¿cierto?, la conocemos o la vemos en la Escritura desde antes de la fundación del mundo. Dios no necesitaba del hombre para tener relación, porque la relación entre el Dios Trino era perfecta. Es perfecta. Pero también ese Dios trascendente, ese Dios que está por sobre la creación, no solamente tiene una relación intratrinitaria, sino que también se relaciona con su pueblo, se relaciona con sus hijos. Se quiso Dios revelar y relacionar con nosotros.
Y hace una conexión porque dice que envió a su propio Hijo para reconciliar al hombre con nosotros. Envió a Cristo para que tuviésemos relación, para que fuésemos reconciliados. Y normalmente en la familia la mujer hace esa tarea, ¿cierto?, de ser más relacional, de hacer esas conexiones, de unir las partes para que haya una relación más profunda. Entonces, en ese sentido, la mujer también refleja el carácter de Dios. Número 4, como ayuda idónea. La Escritura señala que la mujer es la ayuda idónea del varón. Y aunque le parezca raro, eso refleja el carácter de Dios. Porque ¿quién es el ayudador por excelencia? A ver, ¿quién es el ayudador por excelencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando la mujer cumple ese rol de ser ayuda idónea del varón y de cumplir esa tarea de ser de influencia, de colaboración especial, está reflejando atributos que tiene el Espíritu Santo, que es el ayudador, es el consolador, es nuestro intercesor. Y una mujer tiene esa facilidad también, porque fue creada con ese propósito. Por ejemplo, la reina Esther, vemos en la Biblia, que intercedió por su pueblo, por los judíos, ante el rey Asuero. Entonces Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Y refleja ese rol ayudador del Espíritu Santo. Por ejemplo, el mundo trata, y esta ideología también, trata de hacernos ver que el ser ayudador o el ser ayuda idónea de otro es ser inferior. Sin embargo, nunca pensaríamos nosotros que el Espíritu Santo es inferior al Padre, que el Espíritu Santo es inferior al Hijo. Son las tres personas de Dios y son igualmente Dios, pero el Espíritu Santo hace la tarea de ayudador. Él le trae gloria, hace la obra para que el Padre y el Hijo sean glorificados, pero Él no es menos merecedor de gloria. Él es igualmente glorioso que el Padre y que el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es el ayudador, pero Él es glorioso y Él es igualmente Dios que el Padre y que el Hijo. Entonces la mujer es muy valiosa, a pesar de que fue creada para ser ayuda idónea y fue creada a imagen de Dios. Otro atributo también, otra característica que refleja el carácter del Señor en la mujer es el deseo de mantener la paz. O sea, a pesar de las enemistades que el hombre tenía con Dios, Dios quiso reconciliar, tomó la iniciativa para buscar al hombre y reconciliarnos en Cristo Jesús. Cristo es llamado el príncipe de paz. Así también la mujer es la que debe traer armonía dentro del hogar. También es tarea, obviamente, de un hombre piadoso, de un hombre de Dios, pero la mujer es la encargada, ¿cierto?, de traer armonía en el hogar, en las relaciones. Entonces, con mayor frecuencia es el género, el sexo, ¿cierto?, femenino, el que ayuda a mantener la paz entre los miembros del hogar. En eso refleja el carácter de Dios. No solamente la ternura del amor, sino también la compasión. Cristo se compadecía de la gente porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Así también la compasión, así como la fuerza física quizás es una característica del hombre, la compasión, la misericordia, el amor es una característica más notoria en la mujer. Y el Señor es clemente y compasivo. El Señor es clemente y misericordioso. Entonces, hay varios atributos o características que vemos en la mujer que se ven en Dios o que reflejan más bien la imagen de Dios. Entonces, tanto hombres como mujeres, hermanos, reflejan la imagen de Dios, aunque de manera diferente y de manera también complementaria. O sea, si los vemos hombre y mujer por separado, ambos reflejan de manera diferente la imagen de Dios y cuando se complementan en el matrimonio, también aún más reflejan atributos de Dios. Somos diferentes físicamente, somos diferentes hombre y mujer mentalmente, emocionalmente y en roles también. Pero nos complementamos para reflejar el Evangelio juntos y el carácter de Dios. Por eso Dios no creó la unión de un hombre y un hombre, y no creemos que eso sea posible porque eso es aberración.
delante de Dios una mujer y una mujer. Dios creó hombre y mujer para que se complementen, porque los creó distintos. Ellos necesitan complementarse, unirse para formar una familia. Entonces, por ejemplo, cuando las parejas comienzan a convivir, comienzan a relacionarse, a casarse, entonces también reflejan atributos de Dios, porque les obliga a practicar ciertas cosas como la paciencia, ciertas virtudes, la mansedumbre, el dominio propio, el amor incondicional. Entonces juntos se refleja aún más el carácter de Dios y la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, hermanos, fuimos creados a imagen de Dios y en ese sentido fuimos creados a su imagen. Porque algunos piensan que ser creado a imagen de Dios es que Dios tiene una figura humana como nosotros. No, Dios no es hombre. Dios es espíritu, dice la Biblia. No tiene una figura humana como la nuestra. No es de carne y hueso, excepto nuestro Señor Jesucristo, que adoptó una naturaleza humana. Dios es espíritu. No sabemos, cuando algunos preguntan, ¿cómo vamos a ver al Padre en el cielo? No lo sabemos. Solamente la Biblia nos dice que Él es espíritu. Entonces no es que Dios sea de carne y hueso, sino que nosotros tenemos atributos o características que están en Dios. Como la racionalidad, como el poder pensar, el tener emociones, que en Dios no son emociones o pasiones, sino perfecciones, pero que de alguna forma nosotros reflejamos a Dios en ello. Entonces, por ejemplo, el hombre demuestra su amor arreglando los problemas del otro, en cambio las mujeres no demuestran el poder de la fortaleza física, sino de la capacidad que tienen de ser agentes de influencia, ya sea para bien o para mal. O sea, las mujeres pueden ser un agente de influencia dentro de su familia, para bien o para mal. Entonces la mujer no demuestra a través de su poder físico su fortaleza, sino mediante su capacidad de influenciar a otros. El poder de la mujer en cuanto a la influencia, hermano, es abrumador. Incluso si la usa mal. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer caza la preciosa alma del varón y el hombre es reducido a un bocado de pan. Hasta ese punto tiene la influencia a veces las mujeres sobre el varón. Entonces, por eso dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces no fue casualidad que Satanás se acercara a Eva cuando quería que el hombre pecara. Se acercó a Eva para que influenciara a su marido que estaba ahí con ella y hacerlo caer. Entonces, si las mujeres usan su capacidad de influenciar de una manera positiva, créanme, van a ser un arma poderosa en las manos de Dios, tanto para su esposo como para sus hijos. Pero si lo usan de manera negativa, esa influencia, entonces también pueden causar mucho daño dentro del hogar. Entonces, hermana mía, usa esa influencia para la gloria del Señor, usa esa influencia que tienes sobre tus hijos, sobre tu esposo, para que Dios sea glorificado en tu hogar. Entonces, es importante que la mujer cumpla adecuadamente este rol, que ejerza esa capacidad de influenciar que refleja el carácter de Dios también de manera positiva, y que el hombre sepa también cómo guiar su hogar y cómo tratar a su mujer. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. Entonces ahí ya nos vemos la diferencia de la fortaleza física, ¿cierto?, que hay entre el hombre y la mujer. El hombre tiene un poder de fortaleza física, la mujer tiene un poder también de influencia. El hombre es más rudo o áspero por naturaleza, mientras la mujer es más frágil, más vulnerable en lo emocional, pero tiene otro tipo de fortaleza que el hombre no tiene. Entonces, en ese sentido, la mujer también refleja el carácter de Dios. Número 2, hermanos, lo que vamos a ver hoy día también, la crisis de la masculinidad, que nos ha llevado también, creo que una de las raíces que nos ha llevado a esta ideología, a que la ideología tome preeminencia. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado al hombre a ser líder. Dios ha llamado a ser líder, en este caso Adán, no solo sobre Eva, sino también sobre la creación. Ese fue el mandato cultural. Era cabeza del hogar, el hombre, sobre su mujer y también sobre toda la creación. Pero por el pecado, la capacidad de liderar quedó afectada o fue afectada. Y Adán iba a ser un liderazgo impositivo
¿cierto? Por su pecado, al cual nosotros llamamos machismo, ¿cierto? En Latinoamérica, que eso es dañino. Tanto el feminismo, que hoy día está en boga, como el machismo, que estuvo hace décadas atrás, son pecado. Y Dios no tolera ni el machismo ni el feminismo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el evangelio, el trato bíblico, el trato amoroso del hombre y el liderazgo amoroso del hombre sabio, y también el sometimiento y la ayuda de la mujer a su esposo. A su esposo. Adán falló al no liderar a Eva en modo adecuado. Ahí comenzamos con la crisis de la masculinidad. En el huerto del Edén, Adán no lideró a Eva del modo adecuado. Abraham no pudo liderar correctamente a Sara, su mujer, y se dejó influenciar negativamente cuando ella le dijo que quería un hijo de su sierva. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, un hijo ilegítimo llamado Ismael. Elí, un padre, ¿cierto?, recibió la muerte de sus 2 hijos también en un mismo día por el comportamiento pecaminoso de ellos, pero porque Elí no ejerció la influencia, ¿cierto?, que él tenía, no disciplinó a sus hijos como el Señor lo había indicado. Entonces, una crisis de la masculinidad también ahí en el gobierno de sus hijos. David fracasó, no lideró también a su familia con devoción, y nosotros vemos que varios de sus hijos murieron rebeldes. Entonces, hermanos, esos desaciertos y esa crisis de liderazgo y de masculinidad la vemos también en la Escritura desde la caída de Adán y a lo largo de la Biblia, en toda la Escritura. Y así ocurre en nuestra sociedad actual. Nosotros tenemos una crisis moral, una crisis, por los temas ideológicos, pero especialmente una crisis de masculinidad. Estamos quizás en la peor crisis de masculinidad de nuestros tiempos. Entonces, como les decía, la agenda de la ONU, ¿cierto?, 2030, que usted puede verla en internet, hay una parte que trata de la ideología de género, y en esa parte que trata la igualdad de género, ellos hablan de redefinir la masculinidad. Entonces, hoy día hay más suicidio de adolescentes más que nunca, producto de no tener una imagen paterna en su hogar, adolescentes en institución del Estado más que nunca en porcentaje, según estadísticas en Estados Unidos, por el abandono de los padres, embarazos durante la adolescencia de los jóvenes más que nunca por la crisis de la masculinidad de un gobierno en el hogar, niños que han abandonado los estudios, por eso niños en las drogas, niños en prisión, niños con problemas de comportamiento por padres que no los educan, niños sin hogar que se han ido de sus casas por la crisis de la masculinidad. Los niños que vienen de hogares sin padre o sin una imagen paterna, ellos son más promiscuos, por ejemplo, eso lo dicen las estadísticas. Porque algo les faltó en su crianza. Damos gracias a Dios por aquellas mujeres esforzadas, ¿cierto?, que han tenido que hacer el rol de padre y madre muchas veces. Y hacerlo bien para la gloria del Señor, y Dios las ha ayudado. Pero el diseño original, divino, es un padre y una madre dentro del hogar. ¿Qué debería hacer el hombre, hermanos? El hombre, como líder, como creado a imagen de Dios, él debería proveer para su casa. Dice Génesis 2.15, dice: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios lo puso en el huerto al hombre para que lo guardara, para que lo cultivara y guardase. Entonces tenía la labor, antes de la caída, de cuidarlo, de trabajarlo para que diera fruto. Para que la tierra diera fruto y él pudiera proveer dentro de su hogar. En Génesis capítulo 3, también versículo 8 y 9, nos dice que el hombre fue llamado a liderar a su esposa. Dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva habían pecado. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Eva había pecado, Eva había engañado a su esposo, pero Dios llamó al responsable.
¿Quién era el responsable de esto? ¿Quién era el responsable de que Eva había pecado y no cumplió él su labor de enseñarle lo que Dios había mandado? Bueno, el hombre. Hermanos, si nuestra familia se está cayendo a pedazos, si nuestra familia, si nuestra esposa están rebeldes en contra de Dios, si nuestros hijos, bueno, es nuestra responsabilidad como varones. Primeramente. Obviamente hay dos pilares, pero primeramente responsabilidad del varón. ¿Estás tú enseñando la Biblia en casa? ¿Estás tú guiando a tu familia? ¿Estás pastoreando a tu esposa? ¿Estás ayudando a tu familia a que busque al Señor? Es tu tarea, primariamente. No, es que mi esposa no quiere. Bueno, pero tú eres el encargado de guiar. Entonces, proveer, liderar y enseñar a su esposa lo permitido y lo prohibido. En Génesis 2, versos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿a quién Dios le mandó? Al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y luego dijo Dios, dice el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios le había dado esta orden al hombre. Y el hombre tenía que enseñarla a su mujer para que ella no comiera del árbol. Pero Adán no lo hizo y Eva fue engañada por la serpiente. Adán debía haber impedido que Eva cayera en la mentira de la serpiente, pero no la lideró, no la guió para evitar esa tragedia. Entonces Abraham, por ejemplo, debió también haber liderado a su esposa cuando ella le dijo que tuviera un hijo con la criada. Y haberle dicho, esto no es el plan de Dios, esto no es el diseño de Dios, esto no es lo correcto. Elí, Samuel, David y muchos otros también debían haber liderado mejor a sus hijos, pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Estos hombres permanecieron mudos, callados, cuando ellos sabían lo que tenían que hacer. Entonces, ¿cuál es la crisis de masculinidad? Es que muchos hombres hoy día permanecen, al igual que estos hombres, mudos, en silencio, sin hablar, sin decir lo que tienen que decir. Y lo que ha provocado un caos en la sociedad es el silencio y la falta de masculinidad del hombre. Entonces, cuando hay una crisis de masculinidad, ¿qué pasa? Las mujeres toman el rol que el hombre debería tomar. Hermanos, sinceramente yo nunca iría contra mi conciencia si yo votara como presidente una mujer, por ejemplo. Y no es por machismo, sino porque es un rol dado a los varones, el liderar, el guiar una nación. En muchos países hoy, por primera vez en la historia, en Chile hace unos años atrás nomás, por primera vez en la historia, tuvimos una mujer presidente. En Estados Unidos creo que nunca, si ahora sale esta señora Harris, sería por primera vez en la historia. ¿Por qué ha surgido todo esto? Bueno, por una crisis de masculinidad. Porque Dios creó al hombre para que guardara y cuidara el huerto del Edén. Entonces, la crisis de masculinidad ha provocado el feminismo. Dice un pastor que se llama Enio Jiménez, dice él, el promedio del hombre hoy día no tiene hobbies, no tiene habilidades, no tiene ambición por salir adelante y estabilizarse, sin amar lo material obviamente, no tiene confianza a la hora de hablar a una mujer que no conoce, no puede hacer 10 flexiones de brazo, no puede mantener contacto visual, no tiene testosterona suficiente por mala alimentación, es violento con quienes debiera cuidar, vive inseguro por el aspecto que tiene, no se aprecia a sí mismo cuidando su propio templo, vive comparándose con el resto de los hombres, no hace nada por cambiar las situaciones difíciles de su vida, vive quejándose, cuando es descubierto en una mentira, no la asume, no trata de enmendarla, se enoja, se ríe, trata de justificarse con sus errores del pasado, o sea, la actitud de un niño. Consume pornografía porque nunca ha desarrollado el carácter para ser atractivo con el sexo femenino y conseguir una pareja estable. Se la pasa perdiendo el tiempo.
vive de posibilidades que nunca se esfuerza para hacer realidad objetivos claros y buenos, se deprime todo el tiempo. Esa es la crisis de la masculinidad que tenemos hoy día. ¿No ves a hombres así hoy día? Vivimos, hermanos, ante la mayor crisis de masculinidad de la historia. Un hombre que hoy día le ha dado todas sus responsabilidades a la mujer. No quiere asumir nada. Lo único que quieren andar algunos de fiesta en fiesta, sin hacer algo productivo en su vida. Viven enfocados en ellos mismos, egoístamente. Entonces, por eso debemos aprender de gente masculina. Debemos enseñar que nuestros hijos se críen con hombres. Hermanos, no sigamos esa mentira que nuestros hijos solamente necesitan sus pares. Sí necesitan sus pares, pero ellos necesitan aprender de hombres. No de niños, de hombres. Entonces, primeramente de su padre y de otros hombres que sean masculinos. Entonces, esta ideología nos dice que eso es patriarcado. Y quizás si tú pensaste en tu mente, oye, esos extremos lo que está diciendo el pastor, probablemente ha sido influenciado por estas ideologías. Entonces, no creemos en el patriarcado como ellos lo mencionan. Para ellos es una construcción social. O sí, más bien creemos en el patriarcado bíblico, como lo enseña la Biblia. Y patriarca no es un mujeriego, patriarca es un esposo fiel. Patriarca no es un hombre que abandona, es un padre abnegado, un padre responsable. Patriarca no es un promiscuo, es un hombre que sabe dominar sus pasiones, que sabe dominar su cuerpo, que tiene dominio propio. Eso es un hombre de verdad. Entonces esta ideología quiere redefinir esos términos, quiere redefinir la masculinidad. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado y cuidar a nuestra familia de esto. Dice este hermano Enior, dice, honra a tus padres, hace feliz a tu mujer, cría bien a tus hijos, honra al rey, sé un verdadero patriarca. Ese es un verdadero hombre. El patriarcado no es pornografía, hombres. Eso es falta de masculinidad. No es promiscuidad, no es libertinaje, es familia, es trabajo, es responsabilidad. Eso es ser patriarca, eso es cumplir el rol que Dios le ha dado, es cuidar tu huerto del Edén, como Adán debía hacerlo. Cuidar tu huerto del Edén. Termino con esta frase de este pastor que dice, el hombre, la cabeza del hogar, la mujer, el corazón de la misma. El hombre, la fuerza de la familia, la mujer, la belleza de la familia. El hombre, el que disciplina a los hijos con afecto paternal. La mujer, el que cría a los hijos con el calor materno. El hombre, el que asegura que todas las necesidades materiales estén bien provistas. La mujer, la que con sabiduría las administra. El hombre, el que lidera su casa entera a los pies de Cristo, su propia cabeza. La mujer, la que asegura que todos en casa respeten a su marido, su propia cabeza. Cuando cada parte de esta santa institución cumple con su deber para con Dios y los demás, se produce un paraíso que brota satisfacción continua. Cuando cada parte se subleva y busca lo que le corresponde al otro, se produce un desierto que produce dolor y frustración. Hermano, ese es el diseño divino. Esas son las bases con las cuales vamos a construir y hablar ahora de estas ideologías. Bien, no sé si tienen alguna consulta que quisieran hacer antes de orar y finalizar. ¿No? Bien, oremos. Dios, damos gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a aprender el diseño divino, a nutrirnos cada día, Señor, de tu palabra y enseñar a nuestros hijos también, varones, a ser hombres de verdad, hombres que cuando se casan, Señor, amen a sus mujeres, las cuiden, las traten como vaso más frágil, Señor, y protejan su huerto. Y mujeres, Señor, esforzadas, trabajadoras, piadosas, ayúdanos, Señor, a criar también, que te amen a ti por sobre todas las cosas, que sepan que engañosa es la gracia y van a la hermosura, y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. A los adultos aquí, ayúdanos, Señor, a reencantarnos, Señor, con el diseño tuyo, a mirar, Señor, en tu palabra lo que hemos sido llamados.
y poder, Señor, ponerlo en práctica en nuestros hogares y así embellecer nuestro hogar y, Padre, mostrar a través de nuestras familias la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen del Evangelio. Gracias, Padre, por cada familia representada. Bendícenos y ayúdanos a cuidarnos de todas estas ideologías que quieren corrompernos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.